Buenas, este es el primer video del 2016 y como habrán podido notar en el título, vamos a analizar cómo recibe el 2016 las distintas regiones del mundo, pero desde el aspecto geopolítico. Vamos a empezar entonces por el Medio Oriente, que fue una de las regiones que sufrió tanto en el 2015 por factores como el Estado Islámico y el problema de los inmigrantes buscando un mejor futuro en el norte de Europa, en países como Inglaterra y Francia. El Estado Islámico empieza este 2016 haciendo ataques que han afectado a países como Turquía, a países como Indonesia, en su capital Yakarta, y en países como Burkina Faso. En Burkina Faso ha dejado 26 muertos, el atentado también en Yakarta, Indonesia, ha dejado 7 muertos. Y pues además de todo este contexto del Estado Islámico, tenemos problemas internos en África, en países, entre países, en el caso puntual de Kenia y Somalia. Vamos a analizar también el problema de los inmigrantes, que sigue presentándose y que el Parlamento danés ha presentado una propuesta en el que dice que se le van a incautar las propiedades a las personas, a los inmigrantes que lleguen a este país, para que de esas propiedades incautadas prácticamente el país reciba una especie de pago por alojamiento y alimentación. Esto alimenta pues definitivamente la xenofobia y el miedo al extranjero, y este país vikingo, este país del norte de Europa, lo que está demostrando es que no quieren en realidad inmigrantes en su territorio, pues visto ya por el problema o por la situación que se presentó el año pasado en París y que se viene presentando en otras regiones y países de Europa, que se sienten preocupados de que esta situación se repita con tal intensidad como pasó en París. La situación es complicada en esta región del mundo, entonces esto es un foco interesante de analizar cómo inicia el 2016 el Medio Oriente. Por otro lado también tenemos a musulmanes radicales que por ejemplo han generado muertes en Pakistán pensando que al llegar misiones occidentales a esta región del mundo para combatir la polio es una forma de manipulación. Es decir, ellos piensan que al colocar la vacuna de la polio a la población pakistaní, aparte de estar curándoles la enfermedad o previniendo la enfermedad, están haciendo una especie de dominación por parte de Occidente. Eso es algo un poco descabellado. También han habido problemas en distintos países de esta región del mundo, y Medio Oriente una zona de conflicto muy interesante y que vale la pena analizar constantemente en el mundo. Los retos de Europa en este momento pues es manejar la crisis económica, manejar la crisis de inmigrantes que siguen llegando de Siria, Irak principalmente, huyendo de estos conflictos y de esta presión del Estado Islámico, y ellos tienen que sentar una posición como Unión Europea, tanto en la economía como en el problema de los inmigrantes. Sentar una posición clara sobre cuál es su perspectiva y cuál es su opinión y cuál va a ser su accionar en este 2016. Tenemos en este contexto, pues como ya dije, ataques constantes por parte del Estado Islámico a países como Turquía, como Indonesia, como Burkina Faso, problemas en Pakistán, problemas también entre Irán y los Estados Unidos. Entonces, esta región del mundo hay que analizarla y hay que tenerle especial cuidado. Tenemos también el caso de Venezuela, que ya nos trasladamos un poco de geografía y vamos a analizar la geopolítica de este país. Vamos a analizar las implicaciones que tienen esta nueva posesión de la Asamblea Nacional, que es en su mayoría opositora, y cómo el presidente Nicolás Maduro debe enfrentar los nuevos cambios, debe afrontar las nuevas realidades, debe abrir en su momento, y es un consejo interesante, reabrir la frontera con Colombia y establecer unas mejores relaciones, porque en parte la pérdida de la Asamblea Nacional se debe a esa decisión que él tomó en su momento de cerrar la frontera con Colombia, y según mi perspectiva creo que él debe mejorar ese aspecto y debe realmente crearse un diálogo entre las dos partes del entre las dos partes, porque últimamente pues son todos venezolanos y hay que propender por el mejoramiento del país. Esto lo que demuestra es que el país está cansado de un sistema económico que no es viable
y un sistema que en parte o en gran medida no es democrático. En el caso puntual entonces de, por ejemplo, países como Canadá o países como los Estados Unidos, se ha visto que en el 2015 les dejó grandes lecciones en cuanto al tratamiento con los inmigrantes. Ahí hubo atentados en su momento que supuestamente eran realizados en Los Ángeles, California, en San Bernardino, California puntualmente, eh, y que supuestamente tenían vinculaciones con células yihadistas o células del Estado Islámico. Y también tenemos la postura de Canadá. Canadá ha sido un país que a pesar de todo ha aceptado a los inmigrantes y ha aceptado y entendido la situación de esas personas que huyen de ese conflicto y ellos lo que quieren es ayudar. Canadá es un país que ha querido ayudar a esas personas que están huyendo de esos conflictos tan importantes y tan fuertes que se están viviendo en el Medio Oriente, en una parte por el conflicto interno en Siria, el problema también de Irak, el problema del Estado Islámico y aparte el conflicto árabe-israelí que continúa. Canadá ha sido un país que no ha sido renuente, sino que ha aceptado y quiere aceptar a los inmigrantes. En el caso puntual entonces tenemos el caso de México, la coyuntura de la recaptura del Chapo Guzmán y todo lo que eso significa e implica y las relaciones que deben presentarse entonces entre los Estados Unidos y México para la posible extradición de este capo mexicano. En la región de Colombia, en Colombia como tal, se están presentando distintos hechos como la continuación del proceso de paz con las FARC y también tenemos hechos importantes como la venta de Isagen. Eso es destacable, hay que destacarlo porque unos sectores o la mayoría del país lo ha visto como un error, otros lo ven como un acierto y que pueden utilizar ese dinero de la venta de Isagen para la ayuda a mejorar la malla vial del país, otros lo ven como un desacierto porque prácticamente la energía va a ser propiedad de Canadá en gran medida, pero pues eso está abierto al debate público. Tenemos que destacar también la nominación al Oscar de la película colombiana El abrazo de la serpiente, y hay que destacarlo como una noticia positiva en todo este panorama. Es decir, es interesante también destacar eso. Colombia está en un intento de paz, podríamos destacarlo así, mientras que el mundo está en una continua guerra. Digamos, Europa, Medio Oriente, eh, está sufriendo las consecuencias de decisiones que se tomaron en el pasado por parte de los Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Están sufriendo Europa, Medio Oriente, aún Estados Unidos y aún varios países de este hemisferio y del viejo continente están sufriendo las consecuencias como tal de las decisiones que se tomaron después del ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Nosotros como país, como nación, Colombia, está con sus problemas, con sus estructuras, con sus problemas económicos, sociales y políticos que van a existir y que seguirán existiendo en el 2016, estamos en una sintonía de buscar la paz. Vamos a ver qué se logra y cómo va a quedar definido el referendo o cómo se va a pronunciar el pueblo para apoyar o no el proceso de paz. Entonces es analizar desde esas perspectivas las cuestiones del mundo. Entonces ya analizamos y hemos analizado las regiones principales del mundo, la región del Medio Oriente con sus avatares geopolíticos constantes, la región de Europa que tiene unos retos en la economía y en el problema de los inmigrantes de fijar posiciones, el problema de África de solucionar sus problemas internos y sus problemas económicos y buscar obviamente que el Estado Islámico no afecte a otros países y a otras regiones del mundo y cortar de raíz ese problema porque está afectando ya a países como Turquía, como Burkina Faso y también afectando a regiones puntualmente como Yakarta, Indonesia. Entonces ya el conflicto se ha extrapolado y se ha extendido más de la cuenta. Entonces desde estos espacios y desde las estructuras del nuevo año y desde los contextos con los que el 2016 recibe al mundo y todos los retos que las distintas regiones del mundo deben enfrentar para realmente conseguir un feliz año 2016, en la narración Rafael Rincón, y pues esperemos que todo sea para mejor y que terminemos un buen año 2016.
Muchas gracias.